Hay un tema que nosotros no podemos eludir. Nosotros a las 8, tanto Giorgi como yo. Es el caso que está otra vez en la palestra, a pesar de que ya ocurrió hace varios días. Tiene que ver con la tragedia que costó 232 muertos. Yo digo que mal contados. Y más de 100 personas heridas, mutiladas. En lo personal, me duele mucho lo que está ocurriendo, todo lo que se ha dicho. Son pérdidas irreparables, no hay manera de que usted pueda reparar eso. Ahora se está hablando de dinero, y no hay dinero en el mundo que pueda pagar la vida de los que allí estaban, importantes o no, con nombres importantes o no, con abolengos o no. Al fin y al cabo todos eran seres humanos. Yo podré lamentar mucho la muerte de Guaro, el hijo del ministro de Obras Públicas, mi querido Guillermo, mi querido ministro, o podré lamentar mucho también la muerte de la hija de doña Melba, que estuvieron casados, Guaro y ella. 10 meses apenas. 10 meses de casado, o puedo lamentar la muerte de mi querido amigo, entrañable amigo Ruby Pérez, y de muchas otras gente. Ahora, Antonio Espaillat, dueño de la discoteca y de muchas emisoras, por mucho dinero que tenga, no podrá pagar la tragedia. Eso no lo puede pagar nadie. No hay dinero en el mundo para pagar eso. Ahora, ha ocurrido un hecho fuera de ese, y es que el abogado contrató, primero creo que Antonio manejó mal desde un principio el caso, que lo que debió haber hecho fue haber asistido al sepelio de alguna de esta gente, haberlo lamentado profundamente, seriamente, no hacer teatro con eso. Y segundo, dar la cara. Decir, aquí estoy. Si tengo que ir a la justicia, voy a la justicia. Si tengo que presentarme ante el fiscal, voy al fiscal. Si tengo que ir donde la magistrada procuradora general de la República, Jenny Berenice, también voy. Donde quiera que haya que ir, voy, porque la discoteca era mía. Y porque si hubo alguna negligencia, no, sé de mi parte. Aquí nosotros entrevistamos a 2 expertos, sobre todo a uno, y he visto por las redes a muchos otros expertos, estructuralistas, ingenieros con mucho conocimiento, incluyendo a Víctor Díaz Rúas, que fue ministro de Obras Públicas, quienes explican que ahí hubo vicio de construcción, que ahí hubo negligencia, que ahí hubo homicidio involuntario. Homicidio involuntario es porque, obviamente, Antonio Espaillat no quería matar a nadie. Ese no era su propósito. Y lo del acto de terrorismo, imposible. No sé en qué mente puede ocurrir. Porque aquí estaba allí, eso pudo haber sido un acto de terrorismo. En este país eso no ocurre. Aquí no hay ningún grupo terrorista. No es verdad que vino una banda de Haití y colocó una bomba. Aparte de que, según estuve viendo, no se produjo una explosión. Una bomba hubiera provocado eso, una explosión. Y esa explosión se hubiera expandido hasta otros vecinos. Pero nadie lo sintió, solamente se desplomó el techo. Y según dicen los expertos, pues allí había mucho sobrepeso, no estaba bien construido, eso al principio se hizo para un cine, no para una discoteca de esa dimensión que se fue ampliando con el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el aforo tampoco sabemos nada. Bien,
Siendo así, me llamó mucho la atención que el abogado fuera Jorge Luis Polanco, a quien yo conozco y ahí le tengo aprecio. Pero ¿qué ocurre? Que yo creo que había un problema de interés económico, político y social. Me explico. Jorge Luis Polanco es abogado del presidente de la República. Jorge Luis Polanco es el abogado encargado de la recuperación de los bienes fruto de la corrupción. Y ya se había recuperado, según había dicho el señor Criado Peralta, más de 40.000 millones de pesos. Y ahí había una cuota litis, que significa que de esa cuota litis usted recibe un 30% de lo que se recauda. Imagínense ustedes, quiere decir que no era solo un problema de dinero. Primero, porque José Luis Polanco es un abogado bueno, experimentado, que había participado en muchos casos, que se hizo famoso cuando le ganó el pleito a Vincho Castillo, aquella demanda que hizo Nani Salazar, ¿lo recuerdan? Que demandó a Vincho Castillo por difamación e injuria. El abogado era justamente José Luis Polanco, que ahí fue donde adquirió autoridad y fama. Él solo ganó el pleito. Y ahora una gente muy cercana al presidente de la República, que incluso, según tengo entendido, en algún momento, cuando ganó el PRM, le habían ofrecido hasta la Procuraduría General de la República. Y él decidió rechazar ese puesto, ¿no? Y tenía una oficina para recaudar los fondos del Estado. Con esa cercanía con el presidente de la República, aceptar ahora ser el abogado Antonio Payá en medio de una tragedia con 232 muertos, que no hay manera de justificarlo, de pagarlo. Y están diciendo, según me decía George hace un ratito, que se publicó que Antonio le pagará 32 millones de pesos. Entonces, yo creo, primero, todo el dinero no se gana. Segundo, este reputado abogado no tiene un problema de dinero. Su problema no es el dinero, porque él ha ganado mucho dinero en el ejercicio de su profesión. Y es verdad que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Todo el mundo tiene derecho a una defensa. Aunque yo no estoy de acuerdo, hay defensas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo, que pasé por la universidad, que estudié Derecho, aunque siempre he dicho que no soy abogado, que abogados son los que abogan, los que ejercen. Yo estudié esa porquería, pero jamás se me ocurriría subir a un estrado a defender a nadie. A George Rodríguez tal vez. Y fracasaría, porque yo no puedo defender a nadie. Ahora, señores, todo el dinero no se gana. Hay dinero que usted no puede ganarse. Y hay que aprender a decir, no, miren, por mucho que él quiera Antonio Payá, él debió haber, y por respeto al presidente de la República, y por la relación con el presidente de la República, no, hermano, mire, yo no puedo. Yo tengo un compromiso con el presidente Luis Abinader, y lo van a vincular. Miren, yo recuerdo, una vez, un general que ya falleció, fue a mi casa a las 1:00 de la mañana a decirme que fuera al aeropuerto internacional de las Américas, que venía el capo, ¿no? El que Leonel le debe 200 millones de pesos a Quirino. Quirino venía. Y que yo fuera a entrevistar a Quirino, que diera un palo periodístico yendo al aeropuerto a recibir y entrevistar a Quirino. Que yo sería el único periodista que iba a hacer eso. Yo me quedé mirándolo. Y dije, tú me estás viendo cara de idiota, de estúpido. Tú me estás tomando el pelo. No, tú y yo somos amigos. Es para que dé un palo periodístico. No, tú no me estás buscando para que yo dé un palo periodístico. Tú me estás buscando para culpar a Hipólito Mejía. Porque si yo, Juan TH, va al aeropuerto a buscar a Quirino, va a decir que quien trajo a Hipólito Mejía, quien trajo a Quirino al país, fue Hipólito Mejía. Y no fue Hipólito Mejía quien trajo a Quirino, fue el gobierno.
para echarle una vaina a Leonel Fernández. Y yo no me presto a eso, ¿no? Y si había dinero por el medio, ni siquiera me lo mencionaron. Pero me negué, porque usted tiene que aprender a negarse, a decir que no. Y yo creo que el presidente Luis Abinader no merecía que José Luis Polanco le hiciera eso. No lo merece, porque ahora hay un grupo de conjeturas, hay un grupo de gente diciendo que hay una complicidad de parte del gobierno para proteger a Antonio Espaillat. Que posiblemente esto se haya hecho con ese propósito, para crear esa aureola de que es el gobierno, de que es el presidente y que la justicia dominicana está para proteger a este señor. Y el presidente ha sido claro, sin embargo, al decir que el gobierno no tiene nada que ver al respecto y que reclama además que el Ministerio Público y que Jenny Berenice actúe en consecuencia, que si hubo negligencia se establezca, que si hubo homicidio involuntario se establezca también, y que si hay que resarcir a las víctimas se haga. Ahora, lo que a mí me extraña es que a esta altura del juego el Ministerio Público, ese Ministerio Público, no haya hecho nada al respecto. Porque tú recuerdas lo que pasó en San Cristóbal, cuando aquella tragedia, que murieron 30 y tantas personas, inmediatamente se apresó al supuesto dueño y ahora nada. Por eso yo digo, la justicia, todos somos iguales ante Dios y ante la justicia, pero hay algunos iguales, más iguales que los otros iguales, y este es un caso. Por lo tanto, yo quisiera ver la acción del Ministerio Público y quisiera además que se establezca de una vez y por siempre la separación, que una cosa es el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Gobierno, y otra cosa es el Ministerio Público. Que en este país hay una separación de poderes, y esa separación de poderes es el Poder Judicial, que lo integra el Ministerio Público, los jueces y demás, el otro poder, que es el primer poder del Estado, que es el Poder Judicial, Legislativo, y el tercer poder, que es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Judicial es el que tiene el caso en sus manos, el que tiene el expediente en sus manos, y tiene que actuar como corresponde, ¿no? Sin favores de ningún tipo, sin favoritismo, sin pensar si Antonio es rico o no es rico, sin ver si es verdad que los Vicini tienen intereses allí, o los Reñeres, o quien sea. No se trata de eso, se trata de hacer justicia ante un hecho que consternó a toda la sociedad dominicana. De eso se trata. De lo único que se trata es de eso, de que el techo de la discoteca se desplomó, que mató a 232 personas e hirió no se sabe cuánto aún. Y todavía podemos seguir contando muertes. De eso que se trata, ¿no? Y que eso no debió ocurrir, que eso pudo haberse evitado, tomando en cuenta nada más a la gente, que si ahí se hacía una reestructuración, si el dueño sabía que eso se estaba cayendo, ¿no?, que tenía demasiado peso el techo, solamente había que invertir unos pesos, 2 o 3 millones de pesos, 4, 5, 6, 10, lo que sea, para garantizar la seguridad de la gente. Ahora, y para terminar este comentario, esto nos obliga a una reflexión. Están pensando demandar al Estado, que no sé qué responsabilidad pueda tener, y al Cabildo. Bueno, porque no supervisaron, tal vez. Debían supervisar, porque aquí tiene que haber una supervisión constante de todas las obras. Hay que supervisar el Estadio Olímpico, hay que supervisar el Alto de Chabón, hay que supervisar todas esas obras, hay que supervisar hospitales, escuelas. Incluso hay una institución que está acreditada en el gobierno para actuar en consecuencia. Entonces, eso es lo que yo quería decir al respecto, ¿no? Yo debo agregar que en días pasados tú le recomendaste a Antonio Espaillat el que debió ponerse a disposición del Ministerio Público.
y lo hizo a través de sus abogados. Eso hay que consignarlo. Tú lo dijiste antes de que él lo hiciera, quizás atendió a tu recomendación. Y lo otro, que descartar el tema de actos terroristas, porque todos los testimonios que hemos escuchado señalan que el techo estaba dando señales desde hacía tiempo. Lo hizo Sergio Vargas en unas declaraciones que dio frente a un hecho en que él salió tarde del local y vio a empleados de la discoteca pues recogiendo escombros del techo de la misma. O sea, yo no veo por dónde puede calificarse esto como un acto de terrorismo.